Ya es jueves, las historias que vamos a platicar el día de hoy. Hoy te voy a contar una historia de un hombre. Ayer hablábamos con Wiki Chava, también y con Fabiola Guarneros, de los extraterrestres, ¿no? De que Tampico, en la zona de Tampico, no entran los huracanes porque se supone que hay una base extraterrestre. Y entonces eso evita que los huracanes lleguen o golpeen Tampico. Eso es parte de lo que se menciona y la teoría. Y Wiki Chava nos estaba también contando de este asunto. Bueno, a propósito de esto también, de lo que hablábamos del asunto de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial hace rato, de este nuevo orden mundial y muchas cosas más, te voy a platicar la historia de un hombre que se llama Benjamín Solari, que le llegaron a nombrar el Nostradamus argentino, porque él en algún momento hizo una gran cantidad de predicciones de lo que iba a suceder. Y dentro de todo esto que hace y de lo que platica, justamente habla de que en algún momento se iba a desatar la Segunda Guerra Mundial. Benjamín Solari nació en el seno de una familia aristocrática, esto en Buenos Aires, en 1898. Fue un pintor y un escultor con varios reconocimientos, con premios internacionales incluso, que decía que en algún momento lo llegaron a entrevistar y decía, cuando le veían las pinturas o cuando apreciaban el arte de sus pinturas, él mismo decía que su mano era movida por una fuerza superior y que además escuchaba una voz con la que lograba escribir todas estas premoniciones. De niño, Benjamín decía que hablaba con los ángeles, que hablaba con duendes y que hablaba con hadas. Por supuesto que, pues, en torno a su edad, a su poca edad, muchos no lo tomaban en serio, o obvio, hablaban del amigo imaginario, pero bueno, su papá era un psiquiatra, un reconocido psiquiatra en Buenos Aires, y no fue indiferente ante esta situación que le inquietaba y entonces le realizó algunos estudios, varios tipos de estudios que no evidenciaron ningún tipo de enfermedad, quizá mucha imaginación, decía el papá, en aquel momento, quizá mucho de sueños como niño, pero ningún problema mental. Cuando era niño también Benjamín habría hecho entonces sí esta primera predicción. Una guerra estallaría en 1914, fue lo escribió. Conforme fue creciendo, su carrera artística fue notable, fue premiado, como les decía, en varias exposiciones internacionales por sus pinturas y también Solari creó un total de 1000 dibujos proféticos sobre importantes acontecimientos que, según él, iban a suceder no solamente en su país, en su lugar de origen, en Argentina, sino también en el mundo, que él llamaba psicografías, así las denominó porque eran las cosas que supuestamente le llegaban a la mente de esta voz que le hablaba y entonces él dibujaba estas predicciones y las empezaba a plasmar. Hoy suelen ser interpretadas justamente a través de las redes sociales. Si en algún momento lo quieren ustedes, métanse y busquen estas psicografías de Benjamín Solari y van a encontrar una gran cantidad de supuestas premoniciones que iban a suceder en el momento en el que él las lograba dibujar y luego las tenían que interpretar. Existe la creencia incluso de que muchas de sus predicciones llegaron a cumplirse. Según los fieles seguidores de su vida y obra, será imposible contabilizar todos aquellos aciertos que en algún momento llegó a tener. Se habla hasta de 75 y otros más que especulan que pues de alguna manera todavía en este momento están todavía por cumplirse. Por ejemplo, él habló en algún momento del primer satélite artificial y del primer ser vivo al espacio, los peligros de la cibernética y la robotización, la revolución cubana, la crisis de los misiles en Cuba, la Segunda Guerra Mundial, las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el fenómeno hippie de los años 60, los experimentos genéticos, la fecundación in vitro, la aparición de pestes y enfermedades desconocidas, la aparición del tercer sexo, así lo mencionó, la caída de los valores morales, religiosos y espirituales, entrando en la década del año 2000, en donde en ese momento iba a haber, así lo dijo, un parteaguas
entre lo que se tenía, de lo cómo se vivía y lo que vendría en torno a los valores morales, los religiosos y la espiritualidad. El atentado de las Torres Gemelas y la asunción del Papa Francisco son algunas de las supuestas predicciones que se le atribuyen. Al no tener descendencia, varios de sus colegas, de sus amigos muy cercanos, recibieron todo este legado que, por cierto, ahorita estamos viendo en multicast a través de la pantalla de imagen de aquí de QTF, justamente todos estos escritos, todos estos libros, parte de los libros que él escribió y los tomos, entre ellos el parapsicólogo Sigurd von Wurm fue uno de los grandes amigos de él que logra, digamos, guardar toda esta bibliografía. El parapsicólogo y ufólogo Pedro Romaniuk, el astrólogo Norbert Pakula y el ufólogo Fabio Serpa, que eran pues sus amigos más cercanos, en donde este último, Fabio Cepeda, le dedica un libro y lo bautizó en su título como El Nostradamus argentino. Romaniuk dijo en algún momento que pues Benjamín Solari, había superado a Nostradamus y a todos los videntes del mundo. Y Sigurd von Wurm publicó en varios tomos titulados Dibujos proféticos la mayor parte de estas psicografías de Solari, de las cuales les hacía mención, y que pues de alguna manera daban estas predicciones. En el tomo número 3, publicado en el año 2003 y titulado La voz de los ovnis, se centra justamente en todas estas supuestas visitas de los extraterrestres, a los que él llamó extraterráqueos. En este documento, en este volumen 3, incluye el relato de este presunto encuentro de Solari con un extraterrestre durante una solitaria madrugada mientras caminaba cerca del obelisco allá en Buenos Aires. Según se relata que en una fría noche bañada de neblina, allá por 1968, Solari caminaba junto con un amigo y se cruzaron con un individuo que pues presentaba una apariencia inusual. Era alto, rubio, con ojos grandes, redondos y no tenía párpados. Días después, el artista dijo tener otro encuentro con este ser y otros similares llamados astronavegos, solo que esta vez él vagaba solo por la calle cuando estos astronavegos se le cruzaron en su camino. Serían más o menos 3 o 4 de la madrugada, escribe, cuando después de salir del teatro y después de una cena, iba cruzando la calle cuando se le aparece este hombre. Tras perder el conocimiento, dice Benjamín en estos escritos, retomados, como les digo, por Romaniuk en su libro, dice, tras perder el conocimiento y al despertar se encontró en una explanada negra como un caucho en la que cree era una nave espacial. Entonces aparecen dos seres iguales, muy sonrientes, capaces de hablar todos los idiomas porque eran telépatas. Y entonces le dicen a Benjamín, usted también es un telépata. Esto se lo dicen a través pues, de la telepatía, es decir, de mente a mente. Le dicen además que venían de Venus. Desde allí podían observar distintos lugares del mundo, incluyendo la punta del obelisco de Buenos Aires. Al final de esta experiencia, terminó bastante mareado. Podría decir que es mucha gente, que es un embustero, un falseador, pero él dice, yo lo viví así y así lo cuento. Nunca lo contó, relata, porque se arriesgaba a que lo tomaran como un loco y entonces esto lo publicó o lo dio a conocer hasta el año 2009, cuando cumplió 76 años, que finalmente muere Benjamín Solari, el Nostradamus argentino, y ahí termina. Lo que redactan y lo que dicen sus amigos, los amigos más cercanos dentro de todos estos documentos, es que nunca habló de catástrofes, de apocalipsis, de cosas terroríficas, de muerte, de destrucción, del fin de las razas, ni tampoco del fin del planeta. Nada de eso. Al contrario, hablaba de la paz, de la luz, del amor, de la bondad, del respeto, y que iba a existir en la nueva civilización y que ya faltaba poco para encontrarla. Y nada más, antes de terminar, les voy a dar pues algunas predicciones que supuestamente se cumplieron. Él escribió que en 1936, Cuba, ideal de turistas, sería alcanzada en descalabros, será del oso y el oso sobre su cabeza permanecerá por 5 tiempos,
Luego, un cúmulo de sorpresas le sorprenderá. Habrá sangre, sangre y fuego, fuego y muerte, y luego nada. En 1937 escribió Cabezas de barba, que parecerá santa, mas no será, y encenderá las Antillas. Cuba quedará dominado por el barbón. En 1938 caerá el corazón del mundo. Año 1940. Caerá y será alemán hasta 1944, quien llevará al mundo a la crisis. En 1939 llegarán a las tierras nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves espaciales diferentes de diferentes planetas y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur de la Patagonia. Ellos convivirán con la vida humana y se les verá y se les hablará. En 1941, duelo de poderes entre yanquis y rusos, duelo de conquista espacial y trueno, aunque no parezca. Parte de lo que se supone fueron sus profecías, y bueno, refiriéndonos quizá a la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos.